Capítulo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había antes prometido por sus profetas en las Sagradas Escrituras, acerca de su Hijo, que fue hecho de la simiente de David según la carne, el cual fue declarado Hijo de Dios con potencia, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos, de Jesucristo, Señor nuestro, por el cual recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia de la fe en todas las naciones en su nombre, entre las cuales sois también vosotros, llamados de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados míos, amados de Dios, llamados santos, gracia y paz tengáis de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primero, Pablo. Aun cuando el nombre de Pablo no sea muy importante como para detenernos largamente en su comentario, y teniendo en cuenta que nada podemos añadir a lo dicho por otros expositores, guardaría yo completo silencio si no fuese porque puede contentarse fácilmente a unos y otros, y en pocas palabras trataré esta cuestión. Quienes piensan que el apóstol adoptó este nombre como un testimonio y recuerdo por haber ganado para Cristo, por su predicación, al procónsul Sergio Paulo, Hechos 13:7, son refutados por el mismo San Lucas, quien demuestra que el apóstol antes de ese acontecimiento ya se llamaba así. Tampoco me parece verosímil que este nombre le haya sido dado después de su conversión a Cristo. Es San Agustín, en sus confesiones, quien sugirió, no por otra razón, pienso yo, que por la fe, que por la de filosofar hábilmente, que por significar la palabra Pablo, pequeño, en latín, dicho apóstol se llamó así porque antes de su conversión fue un Saulo orgulloso y después fue un Pablo, es decir, un pequeño y humilde discípulo de Jesucristo. Más probable es la opinión de Orígenes, quien cree que San Pablo tuvo dos nombres, uno verdadero, dado por sus padres, Saúl o Saulo, bastante común en su país, para manifestar la nacionalidad y la religión a que pertenecía, y otro, Pablo, añadido por ellos como testimonio de su ciudadanía romana, deseando por tanto que este honor, muy estimado entonces, no se oscureciese en él. Sin embargo, ellos no lo estimaron demasiado como para borrar en su hijo la señal y el recuerdo de que pertenecía a la nación y a la raza judía. En cuanto a que él haya usado más frecuentemente el nombre de Pablo en sus epístolas, puede obedecer a que era el más conocido y repetido por las iglesias a quienes escribía, y mejor recibido y más agradable en las tierras del Imperio Romano, aunque fuera menos conocido en su país y en su raza. No es nada malo si él procuraba evitar sospechas de la que podía muy bien librarse por causa del odio que los romanos y los de las provincias sentían contra los judíos, absteniéndose de avivar también el odio de los suyos y buscar la manera de mantenerse por medios lícitos. Siervo de Jesucristo. Se adorna con estos títulos para dar mayor autoridad a su doctrina. Esto lo consiguió de dos maneras, confirmando su vocación apostólica y mostrando que por ella se relacionaba también con la Iglesia romana. Una y otra cosa eran muy necesarias, es decir, el ser llamado apóstol por la vocación de Dios y su unión con la Iglesia de Roma. Después se dice servidor o ministro, llamado al cargo de apóstol, indicando que no tomó tal cargo sin razón. Enseguida afirma que ha sido puesto aparte, para confirmar mejor que no pertenece, como otros, al orden común, sino que es verdadero apóstol del Señor. En este sentido, antes descendió del término general a una clasificación más baja, pues el apostolado es una forma de ministerio distinta a todos cuantos tienen el cargo de enseñar, y que son llamados ministros o servidores de Jesucristo, porque los apóstoles tienen un grado de honor superior a los demás. Esta elección, acerca de la cual habla después, indica que tiene como objetivo y fruto el apostolado. Así demuestra brevemente la finalidad a la que fue llamado por esta vocación.
Es por eso por lo que, diciéndose ministro o servidor de Jesucristo, se iguala a todos los doctores y al atribuirse el título de apóstol se coloca sobre los demás. Pero, como si esto dependiera de sí mismo, no le daría ninguna autoridad, advierte que fue ordenado por Dios. El significado correcto sería que Pablo es ministro de Jesucristo como la mayoría, y apóstol por vocación de Dios, y no por atrevida usurpación. A continuación se encuentra más expresamente una declaración sobre el cargo del apóstol, indicando que ha sido ordenado para anunciar el Evangelio. No soy de la opinión de aquellos que relacionan la vocación, a la cual el apóstol se refiere, con la eterna elección de Dios, creyendo que, por selección o segregación, debe entenderse aquella por la cual San Pablo fue escogido como apóstol desde el vientre de su madre, y tal y como él en su epístola a los Gálatas lo dice en el primer capítulo en el versículo 15, o aquella otra por la cual fue destinado a los paganos, como dice San Lucas en Hechos 13:2, sino que, a mi juicio, él se gloría diciendo simplemente que Dios es el autor de su apostolado, y que nadie piense que usurpa tal honor por sí mismo. Debemos aclarar que no todos son idóneos para el ministerio de la palabra, puesto que se requiere para ello una vocación especial, y que, aun quienes se sienten muy inclinados hacia el mismo, deben guardarse del ejercerlo sin vocación. En otro lugar veremos cuál es la vocación apostólica y episcopal. Es necesario también notar que el cargo de apóstol se basa en la predicación del Evangelio. Por eso deducimos cuán dignos son de burla los perros mudos, que no poseyendo nada que les diferencie de los demás, a no ser sus mitras y cruces y algunos otros disfraces, se vanglorian sin embargo de ser sucesores de los apóstoles. La palabra servidor significa únicamente ministro, porque se relaciona con el cargo. Digo esto para barrer la imaginación de aquellos que se complacen filosofando sobre la palabra servidor sin objeto alguno, figurándose que existe en ella una antítesis entre la servidumbre de Moisés y la de Cristo. Segundo, que él había antes prometido por sus profetas en las santas escrituras. Teniendo en cuenta que toda doctrina sospechosa de obedad es poco estimada, el apóstol afirma que la autoridad del Evangelio descansa en su antigüedad, como si dijese que Cristo no ha aparecido repentinamente en la tierra para anunciar una nueva forma de doctrina, aunque él no sea mencionado con anterioridad, sino por el contrario, que él y su Evangelio han sido prometidos desde el principio del mundo y en todo tiempo esperados. Mas, porque la antigüedad frecuentemente es engañosa y está llena de fábulas, añade el apóstol un testimonio verdaderamente auténtico para borrar toda sospecha, es decir, apela a los profetas de Dios. En tercer lugar, dice que los testimonios han sido redactados por escrito, en forma indudable y muy bien registrados en las Santas Escrituras. Podemos deducir de este pasaje que el Evangelio no ha sido dado por los profetas, pero sí prometido por ellos. Así pues, si los profetas prometieron el Evangelio, entendemos que no es algo nuevo más que cuando el Señor se manifestó en carne y no antes. Por tanto, quienes confunden las promesas con el Evangelio se engañan, porque es esencialmente una solemne publicación de Jesucristo manifestado, quien presenta y ofrece la verdad de las promesas hechas con anterioridad. Tercero, acerca de su Hijo. He aquí un extraordinario y bello pasaje por el cual aprendemos que todo el Evangelio está contenido en Cristo. De modo que quien se aleje un solo paso de Cristo, se aleja también del Evangelio. Porque sabiendo que Cristo es la viva imagen del Padre, Hebreos 1:3, no debemos jamás extrañarnos si Él solamente no es propuesto por aquel al que toda nuestra fe se dirige y en la cual se detiene. Hay pues aquí una descripción del Evangelio, por medio de la cual el apóstol quiere decir lo que éste es en resumen.
Por eso debemos creer que tanto aquel que lo aprovecha como aquel que posee el conocimiento de Jesucristo han llegado a comprender todo cuanto se puede aprender en el Evangelio. Así como, por el contrario, quienes desean ser sabios fuera de Cristo no solamente desatinan, sino que están rematadamente locos. Que fue hecho de la simiente de David. Es menester buscar dos cosas en Cristo, para encontrar la salvación en Él. Primero su divinidad y después su humanidad. La divinidad contiene en sí misma el poder, la justicia y la vida que no son comunicadas por medio de su humanidad. Por tanto, el apóstol ha presentado juntamente la una y la otra como compendio del Evangelio, es decir, que Cristo ha sido manifestado en carne, y en ella ha sido declarado Hijo de Dios, como San Juan lo dice, capítulo 1, versículo 4. Porque después de afirmar que la palabra ha sido hecha carne, añade que en ella se ha visto una gloria como la de aquel que era solamente nacido del Padre. En cuanto a la afirmación relacionada especialmente con la raza y linaje de David, de la cual Cristo descendió, entiendo que no es algo superfluo, pues por medio de esta frase nos conduce a la promesa, para que no dudemos jamás de que Él es el mismo que fue prometido antes. La promesa hecha a David era muy conocida por los judíos, quienes acostumbraban a llamar al Mesías Hijo de David. Es algo que concierne a la seguridad de nuestra fe, el que sepamos que Cristo descendía de David. Luego dice, según la carne, con objeto de que comprendamos que existe en él algo más que la carne, es decir, lo que trajo del cielo y no lo que tomó de David, o sea, aquello que él añade inmediatamente acerca de la gloria de la deidad. Por lo demás, por estas palabras, San Pablo demuestra no solamente una verdadera esencia de la carne en Cristo, sino que también distingue claramente en su naturaleza humana su naturaleza divina, y de este modo refuta la fantasía detestable de Servet, quien atribuyó a Cristo un cuerpo formado por tres elementos increados. Cuarto, el cual fue declarado Hijo de Dios con potencia, según el Espíritu de Santidad y por la resurrección de entre los muertos, de Jesucristo nuestro Señor. Fue declarado, o si preferimos, determinado, como si el apóstol dijese que el poder de la resurrección es un decreto por el cual Cristo ha sido llamado Hijo de Dios, según está escrito en el Salmo 2:7. Yo te he engendrado hoy. Porque esta forma de engendrar se refiere al conocimiento y manifestación del Hijo. Algunos deducen de esto tres pruebas de la divinidad de Jesucristo, entendiendo por virtud los milagros, el testimonio del Espíritu Santo y finalmente la resurrección de los muertos. Sin embargo, a mí me gusta más unir las tres cosas juntándolas en una sola, diciendo que Cristo ha sido declarado Hijo de Dios, manifestando una potencia verdaderamente celestial y del Espíritu, por cuanto Él ha resucitado de los muertos, aun cuando esta potencia no se manifieste, sino es sellada en los corazones de los fieles por el mismo Espíritu. En efecto, el modo de expresarse utilizado por el apóstol confirma bien esta interpretación al decir que ha sido declarado en potencia, porque en él se ha visto resplandecer un poder a tono con la majestad de Dios, demostrando por él claramente que era Dios. Desde luego, es cierto que esa potencia se muestra en su resurrección, pues San Pablo en otro pasaje dice que en la muerte de Cristo se puede notar la flaqueza de la carne, magnificándose la virtud del Espíritu en la resurrección. 2 Corintios 13:4. No obstante, esta gloria es desconocida por nosotros hasta que el mismo Espíritu la graba y sella en nuestros corazones. San Pablo entiende también que en la eficacia admirable del Espíritu, que Cristo ha demostrado resucitando, se encuentra el testimonio que cada fiel siente en su corazón por ella, apareciendo tal cosa en el hecho de la santificación, como si dijese que el Espíritu, mientras santifica, ratifica y confirma también este testimonio de su virtud ya demostrado. La Escritura acostumbra a dar al Espíritu de Dios epítetos relacionados con el propósito que trata, como lo vemos cuando el Señor dice Espíritu de verdad, por el efecto que produce.
Además, la causa por la cual dice que ha resplandecido una potencia divina se debe al hecho de que Cristo ha resucitado por su propio poder, como él lo profetizó algunas veces diciendo: «Destruid este templo y en 3 días lo levantaré», Juan 2:19, o «Nadie me quita la vida», etc., Juan 10:18, porque no ha sido mediante una ayuda prestada por la que él llegó al fin de su muerte, a la cual estaba sometido por la flaqueza de la carne, sino que alcanzó la victoria por la obra de su Espíritu. Quinto, por el cual recibimos, después de haber descrito el Evangelio, para dar mayor autoridad a su cargo, confirma de nuevo su vocación considerando muy necesario que los romanos estuviesen bien informados. Al nombrar separadamente la gracia y el apostolado, emplea una figura llamada por los griegos hypaiage, como si dijese la gracia del apostolado o el apostolado como don gratuito. Por tal cosa entiende que esa obra procede totalmente de la pura liberalidad de Dios y no de algún mérito o dignidad personal, pues aunque tal estado no tenga nada de ventajoso en el mundo, sino peligros, trabajos, enemistades, vituperios y difamaciones, sin embargo, para Dios y sus santos es honroso y excelente, y por tanto es la gracia quien le da existencia. Podemos decirlo así: yo he recibido la gracia para ser apóstol, lo cual es lo mismo. Se añade en su nombre San Ambrosio, lo explica diciendo que el apóstol ha sido ordenado para anunciar el Evangelio en el lugar de Cristo, como él mismo lo dice de otros. Nosotros somos embajadores de Cristo, 2 Corintios 5:20. No obstante, para aquellos que toman la palabra nombre por conocimiento, parece más verdadero esto, porque cuando el Evangelio es predicado se hace con el fin de que se crea en el nombre del Hijo de Dios. 1 Juan 3:23. También San Pablo es llamado vaso elegido para llevar el nombre de Cristo entre los paganos, Hechos 9:15. En su nombre equivale, pues, a con objeto de que ya manifieste quién es Cristo. Para la obediencia de la fe, o sea, hemos recibido la orden de llevar el Evangelio a toda gente y nación para que obedezcan por la fe, declarando así el objetivo de su vocación. Advierte a los romanos cuál es su deber personal, como si les dijese: a mí me concierne cumplir el encargo que me ha sido dado, es decir, predicar la palabra, y a vosotros el deber de oírla con toda obediencia, si no queréis hacer inútil la misión que el Señor me ha encomendado. Deducimos, pues, que quienes se oponen obstinadamente al mandamiento de Dios y menosprecian su orden, rechazan irreverente y desdeñosamente la predicación del Evangelio, cuya finalidad es la de someternos a la obediencia de Dios. Sobre este pasaje es preciso también notar la naturaleza de la fe, adornada con el título de obediencia, porque el Señor nos llama por el Evangelio, y por la fe le respondemos. Por el contrario, la incredulidad es el colmo de la rebelión contra Dios. En griego se lee literalmente a la obediencia de la fe, porque obedecer a la fe se dice impropia y figuradamente, aun cuando se halle esta expresión una vez en el libro de los Hechos 6:7, pero hablando correctamente, es por la fe por la que nosotros obedecemos al Evangelio. En todas las naciones, no bastaba con que él fuese ordenado apóstol para dedicar su ministerio solamente a algunos discípulos. Por eso añade que su apostolado se extiende a todas las naciones. Él se hace llamar más claramente apóstol de los romanos, cuando afirma que estos están comprendidos entre el número de los paganos para quienes él ha sido ordenado ministro, porque los apóstoles todos tienen en común el cargo de la predicación del Evangelio por todo el mundo, y no permanecen estables en algunas iglesias, como los pastores u obispos. San Pablo, aparte del cargo general de apóstol, fue especialmente designado ministro para predicar el Evangelio entre los paganos. Esto no contradice lo afirmado en Hechos 16:6, respecto a que se le prohibió por el Espíritu Santo predicar la palabra en Asia e ir a Bitinia. Tal prohibición no limitó su apostolado, pues por causa del tiempo se le requirió para ir antes a otros lugares,
porque la cosecha allí no había madurado lo suficiente. Sexto, entre las cuales sois también vosotros, llamados de Jesucristo. El apóstol presenta aquí una razón muy importante para los romanos, a saber, que el Señor había ya mostrado en ellos una señal, por la cual se comprendía que eran llamados a la comunión del Evangelio. Por consiguiente, si deseaban hacer firme esta vocación, deberían aceptar el ministerio de San Pablo, quien fue elegido y destinado para eso por elección del Señor. Creo pues que estas palabras, llamados de Jesucristo, son una aclaración como si entre las dos frases existiera la palabra porque, de este modo, entre las cuales sois también vosotros, porque sois llamados por Jesucristo. Esto significa que por la vocación eran participantes de Cristo, pues es Cristo por quien el Padre Celestial elige, como a hijos, a todos cuantos quiera ser herederos de la vida eterna, y después de haberlos elegido, es también Cristo quien los protege y los guarda, conduciéndolos y gobernándolos como el pastor a sus ovejas. Séptimo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados santos. El apóstol muestra de una manera bella y ordenada lo que debemos estimar entre nosotros. Primero, que el Señor, por su dulzura y bondad, nos ha recibido en gracia y amor. Segundo, que nos ha llamado. Y tercero, que nos ha llamado a santidad. Mas por todo eso no debemos glorificarnos, sino convertir en deber el seguir esta vocación, puesto que el llamamiento es de Dios. He aquí una doctrina amplia y maravillosa que deseo considerar y analizar brevemente, rogando a cada uno que la medite en sí mismo. Seguramente que el apóstol no nos atribuye la gloria de nuestra salvación, sino que nos hace comprender que ésta procede totalmente de la fuente del amor gratuito y paternal de Dios para con nosotros. Esta es, pues, la finalidad de cuanto dice al comenzar: Dios nos ama. ¿Y por qué motivo podrá amarnos sino por su pura bondad? De eso depende también la vocación por medio de la cual, en el transcurso del tiempo, según su sabiduría, se confirma la adopción de aquellos elegidos mucho antes por su gracia. Deducimos, pues, de esto que nadie puede, en verdad, contarse entre el número de los fieles si no posee la certeza de que Dios le ama, aunque no sea digno de ello, por ser pobre y miserable pecador, porque siendo regocijados e incitados por su bondad, aspiramos a la santidad, pues Él no nos llamó para ser basura e inmundicia, sino santos. 1 Tesalonicenses 4:7. Gracia y paz tengáis de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. De todo lo deseable, lo más es que Dios nos sea propicio y favorable, y tal cosa quiere decir la palabra gracia. Después, que por él tengamos prosperidad y buen éxito en nuestros asuntos, y esto se incluye en la palabra paz. Pues aunque nos parezcan sonreír todas las cosas, sin embargo, si Dios está enojado con nosotros, hasta la mayor bendición se convierte en maldición. El único fundamento, pues, de toda nuestra felicidad es el buen afecto de Dios para con nosotros, porque Él hace que nos gocemos en su prosperidad verdadera y permanente, y que, hasta las adversidades, contribuyan al avance de nuestra salvación. Por tanto, al desearles el apóstol paz de parte del Señor, da a entender que todo cuanto contribuye a nuestro bien no es otra cosa sino el fruto de la bondad y liberalidad de Dios hacia nosotros. Es preciso no olvidar que el apóstol ora, al mismo tiempo, para que estos bienes les sean concedidos por el Señor Jesús, pues a Él se le ha otorgado este honor, y Él es no solamente el administrador y dispensador de la benignidad paternal de Dios para con nosotros, sino que actualmente está en todo de acuerdo con Él. Sin duda el apóstol ha querido decir que es por el Señor Jesús por quien todos los beneficios de Dios llegan a nosotros. Algunos creen que por esta palabra paz debe entenderse tranquilidad de conciencia. No niego que en alguna ocasión quiera decir eso, pero teniendo en cuenta que el apóstol ha querido incluir en esta palabra todas las cosas felices y deseables, la primera interpretación hecha por Bucer es preferible.
Así pues, deseando a los fieles todo bien y felicidad, acaba por descubrir de hecho la fuente de todo ello, como lo hiciera con anterioridad al decir que la gracia de Dios no solamente nos aporta la bienaventuranza eterna, sino que es la causa de todos los bienes que gozamos en esta vida. Primeramente doy gracias a mi Dios por Jesucristo acerca de todos vosotros, de que vuestra fe es predicada en todo el mundo. Porque testigo mío es Dios, al cual sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, que sin cesar me acuerdo de vosotros siempre en mis oraciones, rogando si al fin algún tiempo haya de tener, por la voluntad de Dios, próspero viaje para ir a vosotros. Porque os deseo ver, para repartir con vosotros algún don espiritual, para confirmaros. Es a saber, para ser juntamente consolado con vosotros por la común fe vuestra y juntamente mía. Octavo, primeramente doy gracias a mi Dios por Jesucristo acerca de todos vosotros, de que vuestra fe es predicada en todo el mundo. El apóstol utiliza aquí un comienzo o insinuación muy conveniente para su objeto, pues da a entender que la alabanza por ellos merecida públicamente en las iglesias les obliga de tal manera que no podrían rechazar a un apóstol del Señor sin ofender, al mismo tiempo, al mundo entero, que ha tenido tan buena opinión de ellos, y si lo hicieran cometerían un acto inhumano y casi traicionero. Este testimonio debía razonablemente inducir al apóstol a instruirles y enseñarles cómo era su deber, teniendo la certeza de que serían obedientes a sus palabras, y también los romanos, por su parte, se sentirían obligados y como atados para que no menospreciasen su autoridad. Otra razón que él manifiesta para llevarles a la docilidad en el testimonio que les da sobre su verdadero y perfecto amor, pues nada hay tan oportuno para aumentar la confianza en aquel que aconseja que esto, si aquellos con los cuales se desea negociar creen que tal cosa redundará en su provecho. Además, y en primer lugar, es digno de notar que San Pablo alaba la fe de los romanos, relacionándola con Dios, enseñándonos, al hacerlo así, que la fe es un don de Dios, porque si la gratitud es un reconocimiento del beneficio recibido, quien da gracia a Dios por su fe confiesa que la fe procede de Dios. Por eso, cuando veamos que el apóstol, queriendo demostrar su felicidad por el bien ajeno, comienza siempre por una acción de gracias, nos quiere advertir que todos nuestros bienes son beneficios de Dios. Será por lo tanto bueno habituarnos a estas expresiones suyas que tienden a incitarnos, más aún en el reconocimiento de que es Dios quien distribuye y concede por su bondad todos los bienes, y también para que llevemos y alentemos a los demás con nosotros en esta consideración, pues si eso debemos hacerlo con las más pequeñas bendiciones, mucho más lo deberemos hacer en relación con la fe, que no es una gracia pequeñita de Dios, ni es otorgada a todos. Observamos también el ejemplo de cómo debemos dar gracias a Dios por Cristo, siguiendo el mandamiento del apóstol a los Hebreos 13:15. Porque en su nombre pedimos misericordia al Padre y la obtenemos. Notemos finalmente que Él llama a Dios su Dios. Esta es una prerrogativa y un privilegio especial de los creyentes, a quienes solo Dios concede este honor. Pues este modo de hablar comprende una relación y correspondencia mutuas que son expresadas en la promesa hecha por Dios. Ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Jeremías 30:22. Pero me gusta más restringir esta palabra al estado y cargo que San Pablo ejercía, como si fuera un fruto y aprobación de su obediencia, y del servicio que rendía a Dios con la predicación del Evangelio. Así Ezequías llama a Dios el Dios de Isaías, queriendo decir que el profeta era verdadero y fiel. Isaías 37:4.
Por esto mismo es llamado el Dios de Daniel, por excelencia, como una concesión especial, mientras Daniel mantuvo el servicio puro de Dios. Daniel 6:20. En todo el mundo. En cuanto al elogio de la fe de los romanos, San Pablo presenta el testimonio que en favor de ellos daban los fieles y las gentes de bien, como si todo el mundo testimoniase, porque los infieles no podían reconocerles tal derecho y testimoniar así, ya que para ellos eran execrables. Cuando dice pues el apóstol que la fe de los romanos era predicada en todo el mundo, se refiere a todos los creyentes, quienes podían estimarles mucho, hablando sinceramente. En cuanto a los perversos e infieles, incluso aquellos que vivían en Roma, desconocían a este pequeño número de gentes menospreciadas, y eso no tenía importancia, ni a San Pablo le interesaba su opinión, pues a él tales gentes le importaban muy poca cosa. Noveno, porque testigo me es Dios. El apóstol muestra por sus efectos lo que es la caridad. Si él no les amase tanto, no hubiese encomendado su salvación al Señor, ni tampoco hubiera deseado con tantas ganas emplear su tiempo en hacerles avanzar en ella. Esta solicitud y este deseo eran señales ciertas de su amor, porque si no procediesen del amor jamás se encontrarían en el hombre. Mas para poder realizar su autoridad y confirmar su predicación, él sabía cuán bueno era que los romanos estuvieran muy advertidos y persuadidos de verdad de su afecto cordial hacia ellos, añadiendo un juramento, recurso necesario para este fin, que ha de ser aceptado como firme e indudable para que no se pierda en la incertidumbre. Si el juramento no es otra cosa que un testimonio, cuando llamamos a Dios por testigo para dar crédito a nuestra palabra, sería locura negar que el apóstol no haya jurado en esta ocasión. Sin embargo, nunca el juramento invalidó el mandamiento de Cristo. Por eso deducimos que nunca fue intención de Cristo abolir completamente los juramentos, como dicen los visionarios y supersticiosos anabaptistas, sino más bien reducirlos a su verdadera observancia y uso tal y como la ley lo indica. Es un hecho que la ley, al permitir el juramento, condena solemnemente los perjurios y los juramentos superfluos. Si queremos jurar como es debido, hagámoslo con sobriedad y con la misma reverencia empleada por los apóstoles. Por último, para comprender la fórmula y modo del juramento usado por el apóstol, sepamos que Dios es llamado como testigo deseando que por él se haga justicia al hecho que mencionamos. En otro pasaje, San Pablo dice lo mismo con estas palabras: yo llamo a Dios por testigo sobre mi alma. 2 Corintios 1:23, al cual sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo. Como los hombres profanos que se burlan de Dios tienen por costumbre cubrirse con su nombre, con tanta seguridad como falta de consideración, San Pablo, para dar mayor firmeza a lo que dice y para ser mejor recibido, habla ahora de su piedad. Pues todos aquellos en quienes el temor y la reverencia a Dios imperan, sentirán horror al jurar en falso. Además, opone su sinceridad a la máscara de apariencia exterior, y, porque muchos se envanecen con falsas señales, aparentando darse al servicio divino y parecen en verdad servidores, él testifica que su servicio a Dios es honrado. Es posible que el apóstol se haya referido a las ceremonias antiguas en las cuales los judíos basaban todo el servicio a Dios. Quiere pues decir que, aun cuando él no lo haga así, no deja por eso de ser un verdadero y completo servidor de Dios, como lo afirma escribiendo esto a los Filipenses, Filipenses 3:3. Nosotros somos la verdadera circuncisión, nosotros que servimos a Dios en espíritu y nos gloriamos en Jesucristo, y no confiamos jamás en la carne. Él se gloría, pues, en que sirve a Dios con verdadero temor y humildad espiritual, lo que constituye verdaderamente la religión y el servicio legítimo. Era por tanto muy necesario que San Pablo, como antes lo dijo, diera este testimonio de su temor religioso hacia Dios, para que el juramento hecho por él tuviera mayor peso. Pues cuando los perversos e incrédulos juran,
lo hacen sin darle importancia, y los creyentes, por el contrario, lo temen más que a 1000 muertes. Donde existe verdadero temor de Dios, nada puede hacerse que no tenga también, para su nombre, la misma y grande reverencia. Por tanto, es como si San Pablo hubiera dicho que sabe muy bien lo que significa reverencia y santidad en el juramento, y que jamás invoca a Dios como testigo, tal y como lo hacen los profanos. Por eso, nos enseña, con su ejemplo, cómo todas las veces que juremos, debemos hacerlo con este testimonio de honra y temor de Dios, el cual está en nosotros, para que su nombre, entremezclado con nuestro propósito, tenga su valor. En fin, el apóstol alega una señal para demostrar que jamás honra a Dios por su ministerio hipócritamente. Este era un buen y suficiente testimonio para probar cuán apegado estaba a la gloria y honra de Dios, puesto que renunciando a sí mismo pasaba por toda clase de incomodidades, ignominias, pobrezas, muertes y odios con tal de exaltar el reino de Dios. Algunos interpretan estas palabras como si San Pablo hubiese querido alabar el servicio que rendía a Dios en obediencia al mandamiento del Evangelio. Es cierto que el servicio de Dios ordenado por el Evangelio es espiritual, pero la primera interpretación la creo más acertada, es decir, que él dedica su servicio a Dios predicando el Evangelio. Haciéndolo así se aparta de los hipócritas, que buscan otros fines distintos al de servir a Dios, pues muchos lo hacen por ambición u otra causa parecida, siendo menester que todos procedan con un corazón sano y fiel en este trabajo. En resumen, San Pablo desempeña honradamente su ministerio y por esto acomoda al presente asunto cuanto había dicho y afirmado acerca de su piedad. Podemos deducir de estas cosas una doctrina muy útil, que debe acrecentar en mucho el valor de los ministros del Evangelio, si creemos que ellos rinden a Dios un servicio agradable y de mucha importancia predicando el Evangelio. ¿Y por qué razón deben retardarse en hacerlo sabiendo que su trabajo es aprobado por Dios y agradable a Dios, de tal manera que Él lo juzga como un excelente servicio? Por último, Él llama al Evangelio, Evangelio del Hijo de Dios, por medio del cual Cristo se da a conocer y es propuesto por el Padre. Y cuando es glorificado, glorifica también al Padre, que sin cesar me acuerdo de vosotros siempre en mis oraciones. El apóstol expresa con mayor vehemencia aún su amor, no cesando de orar por ellos. En verdad, era una gran cosa que él no orase jamás sin mencionarlos. Para poder comprender mejor el sentido de estas palabras en trisaco, los términos siempre y por vosotros, como si dijese, en todas mis oraciones o todas las veces que invoco a Dios en mis oraciones, me acuerdo de vosotros. No se refiere el apóstol a una invocación común a Dios, sino de sus oraciones, por medio de las cuales los fieles, cuando se apoyan en ellas, lo hacen con todo su entendimiento, aislándose de todos los cuidados y distracciones de la vida, puesto que podía, muy bien, desear y pedir algo sin acordarse de los romanos. Mas, todas las veces que oraba, deliberadamente se preparaba para hacerlo recordándolos entre los demás. Habla el apóstol especialmente de las oraciones para las cuales los fieles se preparan expresamente, así como el Señor Jesús lo hacía buscando lugares solitarios para hacerlas. Muestra, sin embargo, su asiduidad, o más bien su continuidad en la oración al decir que sin cesar ha orado por ellos, rogando si al fin algún tiempo haya de tener por la voluntad de Dios próspero viaje para ir a vosotros. ¿No es verosímil desear sinceramente el provecho de aquel a quien estamos dispuestos a ayudar, según nuestra posibilidad, si después de haber manifestado el cuidado para encomendar su salvación a Dios, no añadiera ahora otro argumento más que en testimonio de su amor? Es decir, el desear serles útil. Para captar el significado completo y perfecto de estas palabras es precioso leerlas, así tal y como si la palabra también fuera añadida de este modo, rogando también que tenga alguna vez un camino próspero para veros. Cuando dice próspero viaje preparado por la voluntad de Dios, declara no solamente hallar en la gracia de Dios prosperidad para el camino, sino también un viaje feliz, si el Señor lo aprueba. Esta es una doctrina a la cual debemos conformar nuestros deseos. Porque os deseo ver para repartir con vosotros algún don espiritual, para confirmaros. Estando ausente no podía confirmar el apóstol su fe por su doctrina más que escasamente,
y por eso es por lo que deseaba verlos, porque siempre se puede aconsejar mejor de cerca que de lejos. Al terminar sus pensamientos, muestra que no buscaba su utilidad personal y deseaba verlos para provecho de ellos, haciendo tal viaje. Él llama gracias o dones espirituales a cuantas poseía, ya en doctrina, exhortación o profecía, pues sabía que las había recibido por la gracia de Dios. En esto demuestra claramente cuál es el verdadero y legítimo uso de estos dones, por medio de la palabra repartir, porque el motivo por el cual estos diversos dones son especialmente concedidos a cada uno es el de que sean compartidos con los demás, como el apóstol lo dice en el capítulo 12, versículo 3 y siguientes, y en 1 Corintios 12, 7. Para confirmaros, el apóstol insiste en cuanto había dicho acerca de comunicar o repartir, con objeto de que parezca que les considera como ignorantes de los primeros rudimentos o principios, como si nada supieran de la doctrina de Cristo. Dice, pues, que desea compartirlos con ellos para ayudarles a pesar de su adelanto en la fe. Todos necesitamos ser ayudados, hasta que Cristo alcance en nosotros la estatura perfecta, como dice a los Efesios, capítulo 4:13. Es a saber, para ser juntamente consolado con vosotros por la común fe vuestra y juntamente mía. No contento con esta humildad, añade todavía una enmienda, por la cual muestra que no usurpa su autoridad de enseñar de tal modo que no desee también aprender de ellos, como si dijera: procuraré confirmaros según la medida de la gracia que me ha sido dada, de tal modo que la fortaleza de mi fe aumente por vuestro ejemplo y así obtengamos provecho todos. Os ruego que observéis con cuánta humildad se presenta el corazón de este santo apóstol al decir que no rehúsa ser fortalecido por los pequeños, en sabiduría. Y no obstante, esto no lo dice hipócritamente, porque no existe alguien tan necesitado en la iglesia de Dios que no pueda aportar alguna cosa en nuestro provecho. Mas nuestro orgullo y nuestra malignidad nos impiden recoger este fruto de uno y otro. Tal es nuestra vanidad, y estamos de tal manera embriagados de loco orgullo que, despreciando a los demás, lo dejamos a un lado, pensando que nos bastamos a nosotros mismos. La palabra griega empleada aquí significa consolarse mutuamente y, a veces, exhortar, es decir, alentarse. Me gusta más aceptar con buser, este segundo significado por relacionarse mejor con lo dicho anteriormente. Mas no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros. Empero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a bárbaros, a sabios y no sabios, soy deudor. Así que, cuanto a mí, presto estoy a anunciar el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Mas no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros. Puesto que hasta ahora el apóstol afirmó que pedía sin cesar al Señor una oportunidad para verlos, pensando que tal cosa pudiera no parecer sincera al no aprovechar alguna ocasión para hacerlo, les dice que sí ha buscado tal oportunidad, asegurándoles que no ha sido por culpa suya, sino porque le han faltado los medios, pues muchas veces habiendo tomado esa decisión, algún impedimento se lo ha estorbado. Deducimos de esto que frecuentemente el Señor no permite a sus santos personajes llevar a cabo sus decisiones personales, para ejercitarlos en la humildad, para que miren a su providencia y dependan de ella totalmente. Hablando con claridad, los santos no son realmente dueños de sus decisiones, para que nada hagan ni emprendan sin la voluntad del Señor. Realmente es audacia y presunción, llena de impiedad, decidir lo que haremos en el futuro, como si todo estuviera bajo nuestra potestad, audacia que Santiago reprende duramente, en el capítulo 4:13 de su carta. Empero hasta ahora he sido estorbado. Al decir que ha sido estorbado, debemos entender que el Señor le presentaba asuntos más urgentes, los cuales el apóstol no podía dejar de hacer sin perjuicio para la iglesia. Esta es la diferencia entre los impedimentos de los creyentes y el de los infieles. Estos últimos jamás encuentran obstáculos para realizar sus propósitos, hasta que el Señor les obliga con su mano poderosa y les ata en corto, hasta el punto de inmovilizarlos. Pero los otros, tan pronto como distinguen una buena razón contra sus propósitos, la consideran como impedimento, se detienen,
no atreviéndose a emprender nada sino aquello que consideran un deber y no va en contra de la edificación, para tener entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Ciertamente se refiere a ese fruto por cosechar para el cual el Señor enviaba a sus apóstoles. Yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Juan 15:16. Pues aunque el apóstol no recoja ese fruto para sí, sino para el Señor, lo llama suyo, porque los creyentes tienen por suyo aquello que sirve para el avance de la gloria del Señor, en el cual tienen toda su dicha y bienaventuranza. El apóstol dice que ha recogido ya ese fruto entre los otros gentiles, para que los romanos tengan la esperanza de que su llegada no sería inútil, puesto que ya fue muy provechosa para otros. A griegos y a bárbaros, a sabios y a no sabios, soy deudor. El apóstol indica lo que entiende por griegos y por bárbaros, añadiendo una explicación y diciendo que son los sabios y los incultos. Erasmo lo tradujo bastante bien de esa misma manera, mas a mí me gusta más repetir las palabras de San Pablo, tal y como él las escribió. Demuestra por su cargo que no debe culpársele de arrogancia al considerar a los romanos como necesitados de alguna enseñanza, aun cuando estén muy aventajados en el conocimiento, en la prudencia y experiencia, tanto más cuanto plugo el Señor, obligarle hacia unos y a otros. He aquí dos cosas para considerar. La primera es que por un orden y determinación celestial, el Evangelio debe ser dirigido y presentado a los sabios, para que el Señor refrene la sabiduría de este mundo, sometiéndola a la sencillez de esta doctrina, suprimiendo toda sutileza espiritual, todo método científico y la vanidad de todas las artes, y haciendo por tanto que los sabios sean domados y equiparados a los ignorantes, para que se conviertan en gente de tal manera humilde y dulce que puedan soportar el ser los compañeros de escuela, bajo la disciplina y conducta de Cristo, quien es el Maestro común, a quienes en otro tiempo no se hubiesen dignado considerar ni como discípulos. La segunda es que los ignorantes no deben ser rechazados en esa escuela, de la que por un vano temor se descartan ellos mismos. Pues si San Pablo les ha sido deudor, y es preciso admitir deudor de buena conciencia, ciertamente él ya pagó la deuda. Por eso ellos encontrarán enseñanzas para las cuales estarán capacitados. Todos cuantos tienen el cargo de enseñar hallarán en esto un método al cual deberán sujetarse, que deben acomodarse también a los ignorantes y a los humildes, dulce y pacíficamente, y siendo así podrán soportar pacientemente las pequeñas necedades, y dejarán pasar por alto innumerables cosas que les contrarían y que de otro modo les harían perder valor. Por tanto, necesitan comprender que están obligados hacia los ignorantes, de tal modo que deben sostener cuidadosamente, por causa de la tontería y locura, una gran indulgencia. Así que, cuanto a mí, presto estoy a anunciar el Evangelio a vosotros que estáis en Roma. Concluye el apóstol su tema, deducido hasta ahora, referente a su deseo, afirmando que, puesto que es su deber predicar el Evangelio entre los romanos para colectar fruto para el Señor, desea mantenerse en la vocación de Dios mientras Él se lo permita.